podríamos ver un mundo multipolar ahora que está tan de moda el concepto de multipolaridad. Y podríamos decir que están los medios chinos, que yo siempre al gobierno o al Partido Comunista Chino lo identifico con el Global Times, que me parece es el mejor medio de comunicación chino como posicionado en el extranjero. Rusia, pues con RT, con Russia Today, con Sputnik News o Mundo, y pues los medios occidentales, que son los gigantescos, digamos, populares por excelencia, desde el New York Times, está la Deutsche Welle en Alemania, el Daily Mail en el Reino Unido, pues El País, CNN, por supuesto, que, bueno, en clase hemos hablado cómo pues, ya no es la CNN de hace 25 años, pero la CNN, al final de cuentas, está ahí, Reuters, una agencia de noticias, o Reuters, como dicen los británicos, pero ¿hasta qué punto crees tú que en estos momentos en donde hay tanta tensión en cuanto a conflictos militares, económicos, guerras comerciales, tecnológicas, ¿crees que, hasta qué punto crees que están, pues obviamente influyen, pero hasta qué punto crees que esa influencia se está trasladando o está permeando en la sociedad? Porque una guerra en cuanto a medios de comunicación pues es evidente, o sea, la hay y nos damos cuenta en cualquier noticia que involucra dos de los protagonistas de conflictos, lo del dron y del avión estadounidense, perdón, lo del dron estadounidense y el avión ruso, pues nos damos cuenta, o sea, un RT, yo consumo mucho RT para tener como las dos posturas cuando hablo del conflicto en Ucrania, pues el tratamiento de la noticia es abismal o diametralmente opuesto con el tratamiento que se les da en Occidente. Y a mí me parece que el publicar en las redes sociales el Pentágono, el video, pues me parece que es un tanto para luchar contra esa propaganda y esa maquinaria rusa de RT que está diciendo no. O sea, el avión ruso no aventó combustible, no chocó al dron, eso es información falsa desde los Estados Unidos. Yo creo que es importante irnos al más atrás, ¿no? Esta cuestión de cómo la propaganda surge desde la iglesia, ¿no? Esta cuestión de buscar adeptos, buscar una cuestión religiosa, a lo mejor desde la perspectiva de básicamente es movilizar las almas de las personas para decantarse a una religión. Y efectivamente, yo en el siglo XX veo muy marcada esta propaganda, sobre todo con liderazgos como el nazismo, el fascismo, ¿no? Esta cuestión de el culto al líder y todo lo que refiere a esta propaganda, estos símbolos, ¿no? Lo simbólico, el cine que también muchas veces se usó para esta propaganda. Y efectivamente tú hiciste ahí un mapeo actualmente de muchos medios de comunicación y demás. Creo que los medios de comunicación pueden utilizarse para difundir la propaganda que el mismo gobierno genera. Y hablando de propaganda, pues qué mejor propaganda que la entrega de los Óscares, ¿no? Esta cuestión de a lo mejor voy a sonar, no tengo nada en contra de esta cuestión de que Hollywood alabe a la cuestión del físico, pero incluso de cuando un actor tiene un físico diferente, o sea, que adelgaza mucho o que engorda, esta cuestión de de Brendan Fraser y el Oscar que le dieron y demás, esta cuestión de, no sé qué tanto es una propaganda que me venía mucho a la mente esta cuestión que los periódicos mencionaban del negro de Barack Obama, que si un negro puede ser presidente de Estados Unidos, pues somos el país de las libertades. Si un, no sé si decir gordo o una persona con sobrepeso gana un Oscar, pues cualquiera lo puede hacer, ¿no? Y esta cuestión me parece que Estados Unidos la propaganda les encanta esta cuestión de las historias de vida donde afrontan las dificultades y logran vencer. Y me parece que suena bien, pero ya que le rascas un poco, pues es la misma propaganda, ¿no? Es esta cuestión de decir, bueno, eh, Estados Unidos es el país donde todo el mundo puede alcanzar sus sueños, no importa que sea afroamericano, latino, asiático,
que tenga sobrepeso. Entonces me parece que también eso es propaganda, ¿no? Y sabemos que los Óscares pues no es, tampoco es algo que sea totalmente puro y casto, que hay intereses comerciales, hay muchísimas cuestiones al respecto. Entonces me parece que los gobiernos buscan efectivamente utilizar todos los medios de propaganda posible para legitimar su proyecto de nación, su proyecto político, como lo queramos llamar, y lo que tú proponías sería lo ideal. Ya, yo recuerdo que muchos profesores, tanto la licenciatura como la maestría, recomendaban eso, de un hecho, poder cotejar y decir, bueno, ¿qué está sucediendo? Pasó esto entre Estados Unidos y Rusia, checa lo que dice el New York Times, pero también checa lo que dice Al Jazeera, qué dice CNN, qué dice El País, qué dice RT, qué dice Global Times. O sea, sería ideal, ¿no? Pero la realidad es que no nos da a veces el tiempo para poder hacer esas dinámicas, pero es muy interesante hacer esos ejercicios porque de un mismo hecho se ve una perspectiva diferente, ¿no? Aquí lo que a mí no me gusta de los medios mexicanos es que la mayoría, no todos, pero la mayoría, cuando hay un suceso internacional, simplemente toman el comunicado de la agencia de noticias, ¿no? Por ahí tú decías Reuters, AP y demás, y simplemente lo trasladan, citan o a veces refieren a alguna cuestión medio que maquillan, pero no hay un análisis de la noticia, no hay un texto que tú mismo como medio estés aterrizándole a tu audiencia, a tu lector, darles un contexto de qué está pasando, ¿no? El tema de Estados Unidos y China no podemos entenderlo sin un contexto comercial, económico, político, electoral también. Y la cuestión de China, pues efectivamente, ¿no? Hace poco fue la sesión del Partido Comunista y ahí ves la propaganda del culto a la figura Xi Jinping y demás. Y ahí que tanto dices, bueno, también hay un culto a la figura en Occidente, ¿no? Lo estamos viendo con Zelensky, ya lo vimos y es yo diría que es el presidente que ha sido más mediático en el año pasado, ¿no? 2020, 22, me atrevo a decir que incluso más que Joe Biden, ¿no? O sea, creo que Zelensky fue el presidente que más ha sido cubierto por medios de comunicación y esa propaganda, ahí no solo hablamos de una propaganda ucraniana, sino una propaganda de Occidente. Entonces sí, creo que hay muchas formas en que la propaganda se difunde y efectivamente creo que tenemos que ser más cuidadosos con los mensajes que estamos recibiendo. Yo siempre digo que, o sea, uno le puede gustar más un medio de comunicación, una forma de abordar las noticias que otra. No sé, por ejemplo, en Estados Unidos Fox News, total y abiertamente republicano, a un CNN, total y abiertamente demócrata. Este, pues digo, es válido que a ti te guste más Fox News, independientemente de tus gustos políticos o tus preferencias políticas, pero justamente es esto, o sea, saber qué estás leyendo, desde dónde lo están abordando quienes están escribiendo en ese medio. A mí me parece que es lo más valioso. A mí, por ejemplo, RT se me hace un medio de comunicación que cubre muy buenas noticias alrededor del mundo, pero pues uno tiene que ser cuidadoso y decir, bueno, a ver, la noticia siempre está en RT, pero pues, es una noticia que trae línea del Kremlin, prácticamente toda la financiación a Russia Today viene desde Vladimir Putin, la directora condecorada por el premio a Periodista del Año por Vladimir Putin, justo en el año de la invasión, o sea, todas estas cositas que pues tú, por lógica, te hacen pensar que ese medio pues, está un tanto sesgado. Eh, entonces sí, a mí me parece que hoy en día, y tal vez más que nunca, la propaganda ha sido un arma, una herramienta para ambos polos y me parece que con el paso del tiempo se le va dando más importancia a una propaganda, ya no solamente en los medios de comunicación tradicionales, sino como dices, en los creadores de contenido que también siguen una línea y no otra. O sea, creamos contenido, digo yo que estoy, pues, desde una perspectiva que es la nuestra y esa perspectiva pues, sí, casi siempre está sesgada, pues por lo que leemos, por lo que escuchamos, por nuestras vivencias, por nuestras inclinaciones políticas. Y repito, a mí me parece que no está mal,
cualquier medio de comunicación que consumamos, pero me parece que lo que sí hay que tener en cuenta es desde dónde nos está hablando ese medio de comunicación, desde la izquierda, desde la derecha, desde lo autoritario, desde lo democrático, entre comillas. Eso me parece que es lo más valioso y me parece que esa es como la mejor herramienta que tenemos en la ciudadanía para defendernos de fake news, o sea, saber desde dónde nos están hablando. Y sí, si se puede, pues sí, corroborar la misma noticia en algún medio de comunicación de preferencia antagónico a ese que es nuestro preferido.